días, que el Señor te bendiga. Es un gusto y es un placer poder saludarte de nuevo para estar en contacto ya con nuestro tiempo con Dios. Hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 10 del 32 al 45. Yo le puse por título Con miedo, pero seguimos. Y pues empiezo a decir que ¿quién en nuestros 5 sentidos hablaría de la muerte como un tema recurrente del que tengamos que hablar? Es un hecho que todos vamos a morir, pero no dedicamos tiempo de conversación acerca de este tema. Hablamos de lo que queremos para el futuro, de cosas cotidianas de la vida, pero nunca de cómo vamos a morir o quisiéramos morir, porque nadie sabe ni la hora, ni el día o cuándo éste va a llegar. Ahora imagínate que mi Jesús sabe el momento, el lugar, el día, en manos de quién y todo lo que va a padecer antes de morir y el sufrimiento de cada uno de sus padecimientos. Más aún, saber que aquellos que le seguían huirían por temor y lo abandonarían en el momento en que más Jesús necesitaría que estuviesen a su lado. Dice el versículo 32 que ellos iban camino a Jerusalén. Jesús iba adelante. Y me encanta esta palabra, iba adelante, a pesar de saber lo que le esperaba, pues los discípulos estaban temerosos. No era la primera vez que Jesús les había dicho que Jerusalén era el lugar de su muerte. Y entonces podemos ver aquí el valor de mi Señor Jesucristo de caminar firme, con su rostro, como dice la palabra, en alto, afirmado, a cumplir la misión del Padre. Y sale adelante de sus discípulos como sale también adelante de nosotros. Y aunque en este momento los discípulos estaban llenos de temor, lo cierto es que dice la palabra que con miedo ellos seguían a Jesús. ¿Y cómo podemos aplicar nosotros este pasaje? Bueno, pues seguir a Jesús no nos exenta de dificultades, de temores, pero saber que Él va delante de nosotros y sabe lo que viene, nos da la confianza de seguir caminando. Aunque la situación parezca difícil, nunca vamos solos. Jesús va delante de nosotros. Los discípulos no alcanzaban a ver lo que se avecinaba. Estaban llenos de temor, no compartían con Jesús sus emociones, sus preguntas. Veían a Jesús como el Mesías, con poder, con autoridad política, antes que un siervo sufriente. Por lo tanto, buscaban asegurar su puesto de liderazgo cuando Él estableciera su reino glorioso. Y ahora a continuación vamos a ver la petición de Jacobo y de Juan. A estos dos, el Señor Jesucristo, ahí en Marcos capítulo 3, versículo 17, Jesús los apodó hijos del trueno. Esto indica que estos dos tenían una personalidad o un temperamento fuerte y decidido. Por lo tanto, se acercaron a Jesús con una petición atrevida y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que nosotros te vamos a pedir. Esto me dice a mí que estos dos hermanos del trueno ya habían hablado, ya habían ellos visualizado en dónde querían ellos sentarse cuando Jesús estuviese en su trono, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y antes de que le ganaran pues sus puestos, ellos se atrevieron a hacer esta petición a Jesús. Cuán fácil somos tentados a buscar lugares de honor, lugares de poder para poder servir a nuestro Señor. Recuerde que el servicio, la humildad es el lugar más alto. Antes del honor, dice la palabra de Dios en Proverbios 16:18, antes del honor es la humildad y antes de la caída es la soberbia. Bueno, seguimos en el tema y el Señor Jesús escucha la petición de Jacobo y de Juan y para ellos también Él tiene respuesta. Jesús no lo reprendió, sino que les preguntó si sabían lo que significaba pedir esos puestos de honor, como si les dijera: para alcanzar los lugares de honra que ustedes quieren, deben de ir por mi camino, deben de beber la copa que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Y a qué se refería el Señor con la copa y el bautismo? Bueno, la copa que Cristo bebió fue la copa de hacer la voluntad de su Padre. Y esto implicaba pues todo el proceso y el sufrimiento y cumplir cada palabra del Padre. Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, que Él fue obediente hasta lo sumo. Fue obediente hasta la muerte, dice la palabra del Señor. La copa de que Él se refiere, la copa de la obediencia. Una obediencia que lo llevó a la muerte, pero al tercer día mi Señor Jesucristo resucitó. ¿Y a qué se refiere el bautismo de Cristo?
Bueno, nosotros sabemos que el bautismo es un acto público de fe donde damos testimonio de nuestra salvación. Pero ser bautizado con el bautismo con que Jesús fue bautizado, o sea, el bautismo de Cristo, implica una entrega total a Dios, una disposición a recibir el Espíritu Santo y a permitir que Él guíe nuestra vida, lo cual implica sacrificio, consagración, pero también representa ser ungido y recibir fuerzas para hacer la obra de nuestro Padre Celestial. Inmediatamente cuando Jesús le dice a sus discípulos que si ellos estaban dispuestos a beber de la copa y ser bautizados con el bautismo con que Él fue bautizado, inmediatamente estos dos dijeron, podemos. Y mira que Jesús tenía razón cuando les llamó hijos del trueno, porque eran determinados y eran valientes. Y dice la palabra del Señor ahí en Hechos capítulo 12 del 1 al 2, que Jacobo fue el primer apóstol en ser martirizado. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Fue el primer discípulo muerto por causa de predicar el evangelio. Según la historia de los mártires, Juan nunca fue martirizado, pero él sobrevivió a un intento de asesinato por arrojarlo a una caldera de aceite hirviendo. Más sin embargo, él fue desterrado en la isla de Pasmos, donde murió de vejez y donde se le dio el libro de la Revelación que conocemos como el Apocalipsis. Y aquí nos vamos a detener un poco y vamos a reflexionar sobre la petición de Juan y de Jacobo. ¿Hemos deseado nosotros esos puestos de honor? ¿Sabemos lo que realmente estamos pidiendo, lo que implica pagar un precio, lo que implica el sacrificio, la dedicación? ¿Sabemos lo que es la consagración y de llevar una vida de servicio más que buscar lugares de honor? Alguien preguntó a una persona hace días y yo estaba escuchando que si ella tenía un puesto de liderazgo en iglesia. Ella contestó que no, pero que ella sabía lo que podía hacer, pues tenía en claro que el evangelismo era lo que a ella le apasiona. El puesto más grande que nosotros podemos ocupar es el de servir a nuestro Dios, con humildad y con sencillez de corazón, sin esperar recompensa de los demás. ¿Estamos realmente dispuestos a beber la copa y ser bautizados con el bautismo de Cristo? Termino diciendo, no busquemos lugares, busquemos servir en el lugar donde Dios nos ha llamado. Y así como Jacobo y Juan dijeron, sí podemos, nosotros también podemos ser determinantes, ser valientes, haciendo mención que estaremos dispuestos a padecer y recibir un día el bien hecho de nuestro Padre Celestial. Recuerde que al final de la jornada seremos bienvenidos con las siguientes palabras: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Termino con una breve ilustración. Un día, un padre y su hijo pequeño caminaban por las calles de una grande ciudad y ellos veían esos grandes rascacielos. Se detuvieron a mirar a lo alto de un edificio cuando el niño le dijo a su papá: «Papá, ¿qué hacen aquellos niños allá arriba?». Su padre le dijo: «Hijo, esos no son niños, son hombres grandes que están limpiando los vidrios de ese edificio». El niño preguntó: «¿Y por qué se ven tan pequeños?». Su papá le contestó: «Porque están muy arriba». Después de una pausa, aquel niño le dice: «Papá, entonces si llegan al cielo, ¿no se verá nada de ellos?». Así es. Entre más alto, hijo, menos se verán ellos. Qué tremenda ilustración, ¿verdad? Porque cuando estamos más cerca de Dios, se debe de ver poco de nosotros y mucho de Dios. Mantengamos el compromiso de ser humildes. Entre más arriba estemos, más pequeños deberemos de ser. Que Dios te bendiga, tengas un excelente día. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendicen. Que la mano del Señor esté contigo y con los tuyos también. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.